Listo, creo que ya se está grabando. Y pues bueno, vamos a comenzar con unos recordatorios que ya vieron muchas cosas esta semana y este día, el lunes ayer. Entonces vamos a comenzar con unos recordatorios rapiditos. Lo que era un campo, pues que era un campo, pues era una estructura. Vamos a tener un conjunto. Este conjunto va a ser no vacío. ¿Y por qué es no vacío? Pues porque tenemos que se deben de satisfacer estos dos axiomas de aquí, ¿no? Que exista un elemento. Entonces, F siempre es distinto del vacío, ¿no? Porque tenemos una existencia en las propiedades, que es esta y esta de aquí, ¿no? Esta y esta de aquí. Entonces, siempre tenemos un conjunto no vacío. Vamos a tener dos operaciones, la suma y el producto. La suma son operaciones binarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra suma va a tomar dos elementos de F cruz F y nos lo va a mandar a un elemento en F, ¿no? Esto quiere decir esta parte de aquí, para cualquier par de elementos, existe un único X más Y, ¿no? Entonces, si yo me tomo A, B, lo voy a mandar a A más B. ¿Sí? Eso quiere decir, en términos simbólicos, esta parte de aquí, ¿sí? Y cuando tenemos una multiplicación, pues también vamos a tener una operación binaria y lo va a mandar a este de aquí, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este párrafo de aquí en términos simbólicos, ¿sí? Entonces van a satisfacer estas propiedades que si ustedes las ven, las comparan con las propiedades de espacio vectorial, es como que son muy parecidas, ¿no? Entonces nos podríamos llegar a confundir entre estas dos, pero aguas con eso, porque aquí tenemos una operación suma que toma elementos de F y los manda elementos de F, dos elementos a F, y aquí la multiplicación también, pero en el caso de un espacio vectorial, la suma, aunque sí toma dos elementos de B y lo manda a B, el producto no toma dos elementos de B y lo manda a B, toma un elemento de nuestro campo y otro en B. Entonces esa es la gran diferencia entre estas dos operaciones, ¿no? Que esta sí está tomando elementos de B en B, pero en el caso del producto por escalar, no, ¿sí? Entonces, los axiomas del campo son estos: conmutatividad de la suma, asociatividad del elemento neutro, inverso y que la multiplicación conmuta, asociatividad de la multiplicación, el neutro multiplicativo y el inverso multiplicativo y una propiedad que nos relaciona la suma y la multiplicación, ¿no? Y como lo ven, si lo comparamos ahora con el espacio vectorial, pues también tenemos una conmutatividad en la suma y aquí también. Entonces podríamos confundirlos, pero hay que tener cuidado con eso, ¿sí? La suma en el caso de B, en espacio vectorial, va de B en B, toma dos vectores y me lo manda al vector suma. Y la multiplicación, aquí ya está tomando escalares cruz el espacio vectorial y me lo manda al espacio vectorial, que toma un escalar, un vector, me lo manda a este de aquí, ¿sí? Entonces aquí ya difieren completamente, ¿vale? Entonces aguas con eso. Entonces estos son nuestros axiomas. Tenemos axiomas de la suma, que son estos de aquí, del producto, y dos más que nos relacionan la suma y el producto por escalar, ¿no? Entonces esos son nuestros axiomas, no hay que olvidarlos. Por ahora pónganlos en una listita y pues recuérdenlos muy bien, ¿no? Y pues estos son. ¿Hay alguna duda con la definición de espacio vectorial o de campo? Todo bien. Ninguna, todo bien. Ok, entonces esta parte la voy a pasar rápido, no hay nada que copiar, ¿no? Nada más será un recordatorio. Entonces observemos también que a los elementos del campo siempre vamos a necesitar un campo para definir un espacio vectorial y a esos elementos los vamos a llamar escalares, ¿sí? A los elementos de nuestro campo. Y los elementos de B, pues le vamos a llamar vectores, ¿sí? No necesariamente en el sentido físico que nosotros conocemos, que es una flechita con sentido y dirección, ¿no? Aquí, vectores quiere decir miembro de un espacio vectorial. Estos son miembros de R2, ¿sí? Pero podríamos tener otro espacio vectorial que no necesariamente se pueda ver como una flechita con sentido y dirección, ¿no? Como son los polinomios o las funciones que ya vieron con Isaac, ¿sí? Entonces, aguas con eso. Les llamamos vectores a los miembros de nuestro espacio vectorial. Entonces, si tenemos dos vectores, a este se le va a llamar la suma, y pues a este se le denomina el producto de A por el vector X, ¿no? El producto escalar de A por X. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio rapidito que ocupa los axiomas pues, que ya vimos, ¿no? Entonces nos pide demostrar nuestro ejercicio 2 que para un espacio vectorial B se satisface esta propiedad de aquí, ¿sí? Y esto para todo par de vectores B
y para todo par de escalares en F. Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Cuando tenemos una igualdad, pues lo usual es tomar el lado que tenga más información y llegar al otro, pero en muchos casos puede que tengan igualdades que sean muy rebuscadas y que aunque hagamos muchos pasitos para llegar al otro, no lleguemos. Entonces ahí se tiene que usar una comparación, desarrollar el lado izquierdo, desarrollar el lado derecho y pues ver a qué llegamos, ¿sí? Esas son dos maneras. Vamos a hacerlo en este caso con propiedades algebraicas. Este lado es el que tiene más información, entonces vamos a tomar ese lado. Pues vamos a tomarnos X, Y que estén en B y A, B que están en F, ¿no? Entonces ahora tomamos este lado izquierdo. Vamos a tener que A más B por X más Y, que es igual. Bueno, pues aquí tenemos un elemento en donde, en el campo. ¿Y por qué está en nuestro campo? Pues porque esta es una suma de escalares, ¿sí? Y como es campo, la suma es cerrada. Entonces esto de aquí está en F. Y yo tengo aquí una suma de vectores. Entonces, por nuestro axioma que relaciona estas dos propiedades, la suma vectorial con los escalares, que es este de aquí, el axioma 7, nos dice que si yo tengo un escalar que multiplica una suma de vectores, pues este escalar multiplica el primero y multiplica el segundo. Es decir, puedo meter este aquí y sumarlos, ¿sí? Entonces, por este axioma, por el axioma 7, yo tengo lo siguiente. Tengo que A más B, porque este es un escalar, por esto multiplica X más A más B, que multiplica Y aquí le ponemos por 7 de definición, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues aquí yo tengo una suma de escalares que multiplica un vector. Me recuerdo mis axiomas y yo sé que también tengo un axioma, el 8, que nos relaciona, ya lo moví, que nos relaciona la suma de escalares con una multiplicación, ¿sí? Con un vectorcito. Entonces nos dice que podemos también sacarlo, ¿no? Por el axioma número 8 tenemos que esto va a ser A por X más B por X más A por Y más B por Y por 8 de definición, ¿sí? Y pues ya casi llegamos. Nosotros queremos que las A estén de un lado y que las B estén del otro. Entonces todavía nos falta un pasito más. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues nos gustaría que estas dos las pudiéramos cambiar de lugar. Y también lo podemos hacer, ¿no? Podemos poner a X más a Y más BX más BY. ¿Y por qué podemos hacer esto? Pues porque todos estos, ¿dónde se quedan? Pues en B, porque B es un espacio vectorial y la suma y el producto por escalar son cerrados, ¿no? Entonces estos dos están en B y yo sé que por el axioma número 1 la suma conmuta. Entonces aquí lo justifico por 1 de definición, ¿sí? Y pues ya tengo resuelto este ejercicio. Entonces es importante que aunque sean ejercicios que parezcan muy sencillos, ustedes sepan identificar qué propiedad van a ocupar en cada paso que están haciendo y lo justifiquen de esta manera, porque en las evaluaciones que tengamos, pues se van a evaluar con estos pasitos, ¿sí? Entonces pueden tener penalización por estas justificaciones, ¿no? Entonces es importante que, aunque sean ejercicios muy sencillitos, que ustedes piensen que salen rapidísimo y que sí salen rapidísimo, sí sepan identificar qué propiedades van a usar, ¿sí? Entonces voy a dar un minuto para que copien. También me preguntaron por ahí de cuándo iba a ser el examen y pues yo creo que no sabría decirles cuándo, pero pues esta semana claramente no creo, entonces a lo mejor la siguiente, pero no lo sé, ¿sí? Yo tengo una duda. Ujú. Aquí no hay ningún problema con lo de que la suma está definida solamente para dos vectores y no está definida en cuatro. Básicamente la idea de que no estamos poniendo paréntesis abajo, no hay ningún problema. No, porque creo que ya hay una propiedad que demostraron que la suma era asociativa para n vectores, ¿no? Creo que la demostraron en una clase por inducción y si no fue por inducción fue usando simplemente las propiedades. No recuerdo muy bien. No recuerdo Ya. si ya vieron eso, pero
Pero no, no hay ningún problema, ¿sí? Porque pues aunque, pues la suma es asociativa, ¿no? Entonces podemos asociar estos dos. Si ustedes lo quieren hacer más así, lo pueden poner así. Bx más, ahí le puse by, más ay más by, ¿no? Entonces podemos asociar estos de aquí. Ya como es asociativa, aquí conmuto y pues ya vuelvo a desasociar, por así decirlo, ¿sí? Entonces no, no hay problema. ¿No? Bueno, entonces no me acuerdo qué Sí, propiedad era. gracias. Ok. Pueden hacerlo así. De hecho, sería mejor hacerlo así y poner otro pasito extra. Pero pues de todas maneras así está muy bien. Y pues vamos por otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 4, que es el que me estaban comentando ahorita. Y pues ahora sí, sí lo vamos a ver, que es este de aquí. Nos dice que sea B el conjunto de todas las funciones derivables de valores reales definidas sobre los reales. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a transformarlo a simbolitos, ¿va? Entonces B es un conjunto que consta de funciones de valores reales definidas sobre los reales. Eso quiere decir que vamos de R en R, ¿sí? Pero aparte, a ver, déjenme correr aquí porque usé los puntitos, vamos a hacer la rayita. Pero aparte, nos pide que sea función y que sea derivable, tal que f es derivable, ¿sí? Entonces esto es en simbolitos nuestro b, ¿sí? Son funciones que van de R en R y que son derivables, ¿no? Que existe su derivada o que el límite existe. Ay, perdón, se me caían mis ojos, ¿sí? Entonces eso es. Y nos dice que demostremos que B es un espacio vectorial sobre R. Esto quiere decir que F, el que estamos usando aquí, ¿quién va a ser? Pues los reales, ¿sí? Nuestro campo va a ser los reales bajo las operaciones suma y multiplicación definidas en clase. ¿Cuáles son estas operaciones? Pues son estas que aparecen aquí en el ejemplo 1.17, que lo vieron con Isaac también, que nos dice que si tenemos un conjunto no vacío S y F, y F es un campo, este conjunto de aquí, F de SF, va a ser el conjunto de todas las funciones que van de S en F, este de aquí, y va a ser un espacio vectorial sobre el campo F con las operaciones adición o suma, también se le dice adición, y multiplicación por escalares definida de la siguiente manera. La suma, pues tiene que ser una función, entonces tiene que ir de S en F, porque tiene que estar en este conjunto de aquí. ¿Y cómo la vamos a definir? Para definir una función hay que definir su regla de correspondencia y por eso es que la definimos de esta manera. F más G aplicado a un X va a ser quien por definición pues va a ser F de X, F aplicado a X más G de X. Y esto sí lo podemos definir de esta forma porque F y G son funciones y esto sí está en F, ¿no? Entonces está bien definida si va a caer a F. Y el producto por un escalar también tiene que ser una función que va de S en F y es tal que esta de aquí, esta función, ¿cómo la vamos a definir? Su regla de correspondencia, pues la función C por F aplicado a un X va a ser C producto por F de X. ¿Y este producto dónde lo estamos haciendo? Pues esto lo estamos haciendo en F, porque F de X, ¿dónde está? Está en F, porque F, la función F chiquita va de S a nuestro campo F. Entonces esto está en F. C también está en F porque así lo estoy tomando y por eso lo puedo definir con el producto de F. Sí, este de aquí es el producto de F. ¿Vale? Entonces esa es nuestra definición de producto escalar. Una Entonces, duda, ¿sí? es más que nada ahí de anotación. No hay Ujú. ningún problema con que por un lado tengamos hay signo de suma para los vectores y hay signo de suma para los escalares, ahora sí que es expresado con el mismo símbolo, que no le pongamos el Pues, subíndice o algo parecido. pues si a ustedes les hace ruido, pueden ponerlo de la siguiente forma. F más G aplicado a X. Esta es la definición de la suma, ¿no? Entonces, esto lo pueden aplicar. Esta es la suma que yo estoy definiendo en B, ¿no? En B. Entonces, esto lo pueden poner como la suma en F, ¿sí? Ahí. Entonces, esta suma que yo estoy definiendo en B, la defino usando la suma que ya tengo en F.
y el producto por escalar, que es nuestra función, también lo pueden escribir como C. Aquí no le pongo nada, pero si quieren le pueden poner puntito sub B, el puntito de F por F de X, ¿sí? Para hacer énfasis en que están usando la suma que se define en el campo para definir esta suma en nuestro espacio vectorial B, que B en este caso es este de aquí. No voy a poner todo el subíndice porque no se va a hacer un reguero. Entonces aquí le pueden poner sub F al puntito y aquí sub B al puntito. Pueden hacerlo así, pero yo siento que les puede hacer más ruido, entonces además acuérdense a dónde están definidas nuestras funciones. Entonces esto ya está en F, esto está en F, pues esta suma pues tiene que ser en F por a dónde me está cayendo mi función, ¿no? Y pues esto también, esto está en F, esto está en F, entonces el puntito tiene que ser lo que está, el puntito de F, la multiplicación de F, para que pues sí pueda estar bien definida, ¿sí? Entonces pueden hacerlo de esas dos maneras y pues a ver si no se hacen rollo, no se hacen bolas con los subíndices. Espero que no. También he visto que lo ponen como el símbolo en negrita, ¿no? Para representar la suma Ajá, en el sí. espacio vectorial. Sí, esta también la pueden representar con un más muy gordito. Aquí no se ve, pero con un más así muy gordito. Pueden hacerlo así. De la manera que ustedes prefieran, solo que cuando escriban el ejercicio, pues sí, pongan hasta arriba. Denotaremos la suma vectorial por suma B o este gordito. ¿Sí? Entonces, para que podamos leer sus ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Voy a borrar esta parte. Al hacer la demostración es necesario definir formalmente lo de la suma y el producto vectorial y también el escalar, o eso ya los damos entre comillas por hecho. Más que Depende nada del el ejercicio. escalar. Si les preguntan, no sé, por ejemplo, a ver, el ejercicio, este de aquí, el ejercicio 8 nos dice que tenemos este conjunto B y nos dice quién es un espacio vectorial sobre el campo con los números complejos, con las operaciones suma y multiplicación con correspondencia de elementos. Bueno, pues aquí nos dice cuáles son las operaciones, pero como que no está muy claro cuáles son, entonces aquí sí tenemos que ponerlas pues un poquito, ¿cómo decirlo? Ponerlas explícitamente para que no nos confundamos y que podemos dar el argumento de por qué no es un espacio vectorial en este caso, ¿sí? Ahorita llegamos a eso si quieren. Nada más vamos a terminar esto. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Pero voy a borrar esta partecita de aquí. Si las operaciones ya están claras, ya no es necesario que las definan nada más empezar con los axiomas. En este caso lo voy a empezar así porque hay que irnos por pasos siempre, ¿va? Entonces, pues, este es nuestro B, este es nuestro F, y ahora nos dice que bajo estas operaciones, ¿no? Entonces, la suma de dos vectores, que en este caso son funciones, pues va a ser la que está definida aquí, ¿no? Es F de X más G de X, y pues si cae en B, si no hablé de eso, hay un axioma cero que está implícito en en nuestra definición, que es este de aquí. El axioma que está implícito es el axioma cero, que nos dice que para la suma debe de caer en B. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la suma es cerrada. Hay que checar que este elemento en efecto cae en B y que el producto escalar también es cerrado, que esto también cae en B. ¿Sí? Ese es el axioma que está implícito y está implícito en esta parte de aquí, en esto. Entonces está implícito en esto verdecito, en esto rosita o no sé qué color sea. Entonces está implícito ahí y eso es la propiedad cero que deben de checar antes de todos los axiomas, porque si no, ya ahí trabajaron de más, ¿sí? Estaba mi ejercicio. Entonces, el axioma cero nos dice que deben de caer en B y si estas dos son en B, ¿eso qué quiere decir? Pues que son derivables, definimos así la suma, y esto sí está en B, es decir, sí, la suma sí es derivable. ¿Por qué? Por cálculo sabemos que si tenemos dos funciones que sean derivables, su suma también es derivable, y de hecho la suma es la suma de sus derivadas, ¿no?
Y pues también si tenemos un escalar o un real que multiplica nuestra función derivable, pues también la multiplicación por este escalar es derivable, ¿sí? Entonces eso lo sabemos por cálculo, entonces sí podemos argumentar que caen en B, es decir, las operaciones sí están cerradas, ¿sí? Entonces eso siempre chequenlo, en este caso no lo vamos a checar, nada más lo vamos a poner así. Voy a poner lo que por cálculo, creo que es 1, que F más G pertenece a B y C por F pertenece a B, ¿sí? Por cálculo 1, lo pueden poner así, ¿sí? Entonces ya tenemos la cerradura y ahora sí ya podemos irnos a checar nuestros axiomas. Entonces vamos a checar el axioma número 1, que nos Si dice, estuviéramos en el examen, no hay ningún problema con que pusiéramos algo de ese estilo, de que no, por los siempre y cuando resultados se sean tienes en propiedades. cálculo, tal, si se cumple. ¿Y Sí, ya? sí, sí pueden poner eso. Gracias. Ujú. Entonces, pues queremos ver la conmutatividad de la suma. Entonces vamos a ir, sean F, G, voy a usar las mismas letras, pero pueden usar las diferentes. Espero que no se confundan. Ya están un poquito. Por cálculo 1, sí. Entonces tenemos dos funciones derivables, ¿no? Y queremos ver, ¿qué es lo que queremos ver? Pues queremos demostrar que f más g es igual a g más f, la conmutatividad de la suma. Entonces, esta es una igualdad de ¿qué? De funciones. Como es una igualdad de funciones, necesitamos ver que dominio y codominio sean los mismos y que las reglas de correspondencia también. En este caso, el dominio y codominio de estas funciones es R y R. Entonces, si yo sumo, pues va a quedar lo mismo, R y R. Entonces ya no tengo que checar esa parte. Solo tengo que checar que la regla de correspondencia sea la misma. Para eso necesito un elemento en R, ¿sí? Entonces, tengo que checar que las correspondencias queden. Entonces sean y X que está en R. Y pues ahora sí nos checamos esto, ¿sí? Entonces, F más G, si yo lo aplico a este X en R, ¿esto quién va a ser? Pues esto va a ser, por definición, F de X más G de X. Y aquí le ponemos por definición de suma en B. Lo quieren poner así. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos dos elementos, ¿en dónde? Pues en R, ¿sí? Como están en R y es un campo, ¿qué tenemos con la suma? Pues que conmuta. Entonces, como conmuta la suma, pues tenemos que esto es g de x más f de x, ¿sí? Por más en R, conmutatividad o axioma número 1, creo, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso de aquí. Y luego podemos volver a usar la definición de suma. Por definición de suma en B, ¿sí? Entonces ya tenemos que la regla de correspondencia sí es la misma. Si yo aplico F más G a X, es lo mismo que aplicar G más F a X. Por lo tanto, reglas de correspondencia son lo mismo y también dominio y codominio y por lo tanto F más G resulta ser igual a G más F, ¿sí? Entonces ya terminamos nuestro primer axioma. Hay una duda con esta parte de aquí. Acuérdense que aquí estamos hablando de funciones, por eso sí necesitamos un elemento en R para poder aplicar las funciones, ¿sí? Unos minutos. Copien, pero un minuto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en el axioma número 2? Pues tendrían que hacer pues casi lo mismo, ¿no? Tendrían que ver que estas funciones pues van a hacer lo mismo, pero pues eso se los voy a dejar de tarea para que practiquen esta parte. Entonces va a ser exactamente lo mismo, tienen que ver que reglas de correspondencia son lo mismo. Esta parte de aquí van a ser tres funciones, f, g y h. Bueno, lo voy a poner un poquito. Sí, podrían ver que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial, pero
En este caso nos estaba pidiendo, demuestra que B es un espacio vectorial y como es el ejercicio 4, pues es de los primeros antes de ver subespacio, a eso iba a llegar. Entonces, en este caso, lo ideal sería hacerlo por los 8 axiomas para que practiquen, pero sí pueden hacer exactamente eso. Pueden demostrar, bueno, pueden hacer notar, ya más adelante si viniera, por ejemplo, en el examen, que no creo, pero si viniera, pues pueden decir que es un subconjunto de las Fs de R en R, y entonces basta ver que B es subespacio vectorial, ¿sí? Entonces pueden hacer exactamente eso también. Si vinieran en la tarea, pues pueden decir, pues equivale a mostrar que es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque sabemos que un subespacio es un espacio vectorial en sí mismo, ¿sí? Pues pueden hacer eso, pero lo ideal sería que en este momento, pues hicieran los 8 axiomas, ¿sí? Entonces vamos a hacer el axioma 2, pues ¿cómo sería? Pues el axioma 2 pueden decir que se sigue, pueden hacerlo de esta manera, o también podrían decir que, dado que B es un subconjunto de F, y precisamente es por esto que basta mostrar que es un subespacio, como este es un subconjunto de este I, F, R es espacio vectorial, tenemos que la suma de funciones es asociativa. ¿Sí? Es decir, heredan las propiedades, ¿sí? ¿Cómo se heredan? Pues ¿por qué se heredan? Pues porque B es un subconjunto de este de aquí. Entonces los elementos de B son elementos de este de aquí. Al ser elementos de aquí, pues estas propiedades que son el axioma 1, el 2, no tanto pero un poquito, y este tampoco, este sí, el axioma 6, el 7 y el 8 se heredan prácticamente, ya que es un subconjunto de este de aquí, y al ser un subconjunto, los elementos que tengo en B, pues tienen las mismas propiedades que los elementos que tengo en esta de acá, ¿sí? Pero las funciones derivables, pues en particular son funciones. Entonces pueden ponerlo de esta forma, que es un poquito lo que decía su compañero, pero sin probar directamente que es un subespacio vectorial. Entonces, así pueden argumentar los axiomas 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Entonces, los únicos que no sabemos que se queden son las cerraduras, que precisamente por eso en la definición de subespacio vectorial, pues checamos primero las cerraduras, porque no sabemos si una suma de más chiquitos, de elementos en B, se quede en B. Entonces, por eso es que eso es necesario pedirlo en la definición de subespacio vectorial, ¿sí? Tampoco sabemos que el 0 se quede en B, por eso es que esto también es necesario, ¿sí? No, esta sí también se sigue si se queda, pues esta ya también se sigue de que es un espacio grandote, ¿sí? Pero las que no sabemos es eso y las cerraduras, ¿sí? Y eso lo podemos, por ejemplo, decir solo definiendo que las funciones de los reales en los reales son espacio vectorial, o eso, o sea, Sí. sin demostrarlo. Sí, sin demostrarlo, porque aquí lo demostraron en general, ¿no? Cuando tienen un subconjunto no vacío, S y F un campo, S en este caso pues coincide con el campo, ¿sí? Para B, para este de aquí. En este caso, Vale, vale. este F de S, F, pues vamos a tener que en este caso va a ser esta F gordita de los reales en los reales, ¿no? Entonces este va a ser S, este va a ser F, coinciden en este caso. Entonces pueden hacerlo así, pero pues si todavía no están muy familiarizados con las propiedades y las quieren repasar, pues también pueden hacerlo de esta manera como íbamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra duda? Vamos a dar un minuto para el copia y ya nos vamos a los últimos 2 ejercicios. ¿Por qué no se sigue tanto la 3 de que sea un subconjunto de F?
Ay, no te escuché. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte o más pegado al micrófono? Y que, ¿por qué no se sigue tanto el axioma 3 de que sea subconjunto de F? Ah, ¿por qué no se sigue? Ajá. Ah, pues porque tú sabes que el 0, el axioma 3 te dice que existe 0 en B, tal que pasa esto, ¿no? Entonces existe 0 en B, tal que x más 0 es igual a x para todo x que está en B, ¿sí? En este caso, pues no sabemos que el 0 se quede aquí, ¿sí? Esa es la primera parte que hay que checar. Entonces, si yo tengo un subconjunto de este de aquí, pues nada me garantiza que el 0 que tengo aquí, que es la función 0, que va de los reales en los reales, nada me garantiza que esa función se quede aquí, ¿sí? En este caso, pues sí, porque es una función constante y entonces pues, tiene que quedar, tiene que ser derivable, ¿no? Eso es precisamente lo que ustedes tienen que argumentar. Como 0 es derivable, pues 0 está en B. Entonces, al estar aquí ya en B, ya la otra parte, esto de aquí, ya se tiene por default, porque esta sí se sigue de que esté contenido en F, ¿sí? Pero esta parte no, la existencia no la podemos asegurar solo por el hecho de que sea un subconjunto, eso no lo podemos asegurar. Después vieron que si el cero de un subespacio coincide con el cero de acá, entonces eso ya es después, ¿sí? Creo que sí lo vieron. Entonces ese no se puede seguir tan directo. Ujú. ¿Hay alguna Ok, otra sí. duda? ¿No? Pues vamos Todo bien. ¿Mm? Todo bien, perdón. Ah, ok, ok, ok. Entonces, pues vamos a continuar con el otro, ¿no? Ya se les queda de tarea terminar los otros axiomas. Y si tienen alguna duda, pues me escriben. Si dicen, no duden en escribir sus dudas, aunque sea lo que sea, si tienen una duda, no piensen que es tonta, no piensen que es nada, ninguna duda es tonta. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, manden un mensaje siempre para que no se vayan con esa, no se queden con esas dudas, ¿sí? Háganlo ahorita que están chiquitos, todavía pueden. Después, pues ya no habrá tanta accesibilidad en preguntar dudas, ¿no? Vamos a la otra parte. Pues del conjunto, el ejercicio 6 pues es facilísimo, ¿no? Porque tenemos lo siguiente, tenemos B, el conjunto de pares ordenados de números reales. Eso quiere decir que B, ¿quiénes? Son los pares A1, A2, tales que A1, A2 están en los reales, ¿no? Entonces son los pares ordenados. Nos dice que nos define estas dos operaciones, la suma es coordenada a coordenada y la multiplicación por escalar también es coordenada a coordenada, ¿no? Entonces podemos decir que esto es R2, ¿sí? F en este caso es R y la suma y el producto escalar son las usuales, ¿no? Y nos pregunta que si B es un espacio vectorial sobre R con estas operaciones. Y pues ya nosotros sabemos de geometría analítica que en efecto sí es un espacio vectorial, pero pues tenemos que demostrarlo. Entonces aquí tendrían que demostrar todos los axiomas, ¿sí? Tendrían que ir paso a paso. Entonces el axioma 1, tenían que demostrarlos todos. Para el axioma 1 se tendrían que tomar sean A1, A2, B1, B2, que están en nuestro conjunto B, y pues tendrían que sumarlos, ¿no? A1, A2, más B1, B2, pues eso ¿quién va a ser? Pues va a ser A1 más B1, A2 más B2, y pues esto por definición de suma. Y después, ¿qué tendrían que hacer aquí? Pues queremos ver que al revés pasa lo mismo. Podríamos conmutar adentro de aquí. Conmutamos. ¿Y por qué podemos conmutar? Pues porque todo esto de ahí está en R y R es un campo, ¿no? Y esto de aquí de nuevo podemos separarlo por la definición de la suma y definición de suma, ¿no? Y ya tenemos la conmutatividad rápida. Entonces aquí sí tienen que hacer los 8 axiomas. Y pues saldrían pues rápido porque casi todos se siguen de pues la definición que tenemos de la suma y el producto escalar, ¿no? Y pues se siguen rápido porque F es un campo y dentro de cada coordenada yo puedo aplicar las operaciones que tengo en el campo. Entonces prácticamente se siguen de eso de ahí.
Este también se les va a quedar de tarea completarlo. Todo es así. Cuando tengan una existencia, ahí sí tienen que, por ejemplo, en el axioma 3, cuando tengan que demostrar este de aquí, si tienen, como es una existencia, debemos de exhibir el elemento y demostrar que satisface esta propiedad. Entonces, para eso, pues primero lo definimos. Definimos 0, el vector 0 como 0,0, ¿sí? Y ahora veamos qué es tal que pasa esto. Entonces nos tomamos X que está en B y queremos ver que se satisface esta igualdad de aquí para cualquier B, por eso nos tomamos uno fijo pero arbitrario. Entonces nos tomamos que X más 0, ¿quién va a ser? X, pues X es una parejita, X1, X2, ¿no? Entonces sustituimos, esto es X1, X2, sumamos con nuestro 0, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar X1 más 0, X2 más 0, y luego, ¿qué podemos hacer aquí? Pues este 0 es el 0 de los reales, ¿sí? Este de aquí es el 0, pues, que estamos definiendo en B. Aguas también con eso, ¿sí? Entonces, como esto están los reales, y por el axioma que tenemos de nuestro campo, que el 0, pues deja fijos a cualquier elemento de nuestro campo si lo sumamos, entonces nos queda X1 más X2, y esto, ¿quién es? Pues es X, ¿sí? Entonces, aquí ya no puse las justificaciones, pero siempre colóquenlas ustedes para que se les vaya quedando más las propiedades que están usando así. Entonces, cuando tengan existencias, siempre recuerden que tienen que definir y mostrar la propiedad que debe de satisfacer esa existencia, ¿sí? En este caso, la existencia es única, pero pues ya probamos que el 0 es único, entonces solo lo exhibimos y mostramos que satisface la propiedad, ¿no? Ya la unicidad ya se sigue porque ya la demostraron, ¿vale? ¿No dudas con este ejercicio? Todo claro. No, todo claro. Ok. Entonces, pues ya vamos ¿Podemos ver el 11? ¿El 11? Déjenme ver la tarea. Que no me acuerdo cuál es el 11. Tienen que cargue porque mi computadora pues, es muy viejita. ¿Gustas que te lo dicte? Creo que lo puedo ver rápido. Esperen, Ah, ok. para que todo el mundo lo vea, porque si no, nos vamos a tardar, yo creo que más. En lo que carga, pues el ejercicio 8, pues ya les voy a dar la respuesta, que no es. ¿Y por qué no es? Pues no sé, pues la operación, producto, que el producto va ¿de dónde va? Pues de los complejos, cruz, el espacio B, a B, no es cerrada. Para ver que no es cerrada, si tienen que tomar uno aquí, pues tómense el I, que yo sé que es un elemento especial de este de aquí, tómense pues el 1, 0, 0, ¿sí? Que está en B, ¿no? El 1 de los reales y todo lo demás 0. Si ustedes hacen esta operación de aquí, ¿qué pasa? Pues esto les va a quedar I, 0, 0, ¿no? Y pues esto no está en B. ¿Por qué no está en B? Pues porque las B son eneadas, donde cada una está en R, y esto no está en R. No está en R, y pues por lo tanto no es un espacio vectorial porque la operación no es cerrada, ¿sí? Entonces rápido tenemos esa parte de aquí. Todavía no me carga bien. Entonces esas son los ejercicios que tenía preparados para hoy, ¿no? Todos están muy facilitos hasta ahorita. Sí, el campo siempre da los escalares, ¿no? Para definir un espacio vectorial, pues siempre necesitamos nuestra tarea. Siempre necesitamos un campo y el campo siempre nos va a dar los escalares, nadie más, solo el campo, ¿no? Entonces necesitamos campo y un conjunto B. El conjunto B son nuestros vectores y el otro el campo, ¿no? Porque las matrices diagonales son matrices simétricas. Uy, pero no creo que me dé tiempo. Si quieren, este se los doy por Telegram para tampoco quedarnos tanto en esto porque... Ah, no, pero es el 11, ¿verdad?
Ah, no, no puedo ver ejercicios impares. Es que Isaac y yo nos dividimos los ejercicios. Entonces yo veo los ejercicios pares e Isaac ve los impares. Ah, ok. Bueno, Entonces gracias. no quiero quitarle su chamba porque si no me va a regañar, ¿sí? Entonces el 11 se los va a dar yo creo Isaac mañana, digo el jueves. Entonces ese sí no lo puedo ver, pero pues no sé si quieran pues alguna duda de estos. Pues este está también fácil, se sigue prácticamente de cómo está definida la traza y la suma de matrices, pero yo creo que este lo vamos a ver en clase mejor porque no sé si todo el mundo esté bien con las operaciones de matrices, entonces este lo vamos a ver en clase, ¿sí? Y pues ya después nos pasaríamos a ver ejemplos de subespacios y pues propiedades de estos. Creo que pues ya acabamos aquí porque ya terminé todos los ejercicios. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Podrías volver a explicar el 8, por favor? ¿El 8? Sí, Claro. Va, entonces vamos a hacerlo de nuevo, ¿va? Pues vamos a borrar esto, vamos a hacerlo bien. Ya lo hice porque pensé que me iba a tardar respondiendo hasta que me acordé que no debo de resolver eso. Perdón. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio 8. Rápido, en 5 minutitos, pues nos dice que tenemos B, que son las eneadas, ¿no? Y nos pregunta si B es un espacio vectorial en donde el campo, pues B va a ser B que estamos definiendo aquí, y F, ¿quién va a ser? Pues los complejos, ¿no? Con las operaciones suma y multiplicación con correspondencia de elementos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestra suma va a ir de B cruz B a B. ¿Y cómo va a estar definida? Pues si nos tomamos dos eneadas, A1 hasta AN, y la sumo con otra eneada B1 hasta Bn, la suma, ¿cómo la voy a definir? Pues por correspondencia de elementos, el primer elemento con el primer elemento, me va a quedar A1 más B1, y así me voy hasta el AN más Bn, ¿sí? Esa es la suma por correspondencia de elementos, la multiplicación va a ser de C cruz B a B, dado un complejo y una eneada. ¿Cómo voy a definir esta multiplicación? Pues la estoy definiendo alfa por A1, entrada a entrada, correspondencia a elementos. Así, ¿no? Estas son las operaciones. Y esto es lo que les decía. Cuando me la dan así en términos de palabritas, pues yo la puedo pasar a un término simbólico para que me sea más fácil digerir esta información, ¿sí? Entonces estas son las operaciones. Y nos pide que veamos si es un espacio vectorial o no. En este caso, pues como la estoy haciendo aquí, yo sé que las AIs están en R. Sé que alfa está en C. Entonces, esta parte de aquí, alfa, AI, siempre está en R. Eso lo tenemos siempre porque alfa es un complejo, ¿no? Yo sé que si yo opero dos complejos, pues sí caen a los complejos. Pero si yo opero un complejo con un real, que es en estas partes de aquí, pues quién sabe, ¿no? Si nuestro complejo es real, porque sabemos que los reales son un subconjunto de los complejos, pues ahí sí, ¿no? En ese caso, si opero un real con un real, pues sí me quedan los reales, pero si no es un real, pues ahí ya falla, ¿no? Entonces, por eso es que nos podemos dar cuenta que esta operación no es cerrada. Entonces, para ver que no es cerrada, necesitamos dar un contraejemplo. Como necesitamos un contraejemplo, necesitamos un complejo y una eneada, hacer la operación y mostrar que no se queda en B, porque estamos viendo que no es subespacio. Por eso necesitamos un contraejemplo. Entonces nos tomamos I, que está en C, y una eneada particular, pues yo quiero tomarme esto, ¿sí? Que está en B, ¿no? Este es un elemento de los complejos y si lo es, esta también es una eneada, todas las entradas son 0. Y ahora los operamos como nos dice la operación. Suma, ¿no? ¿Esto quién va a ser? Pues esto es I por 1, así, hasta 0, ¿no? Y esto si yo hago la operación en C, pues esto me queda nada más I, aquí 0, ¿sí? Entonces ya aquí, pues esto no está en R. Entonces, todas las entradas deben de estar en R para que estén en B. Como no está, esto pues no está en B. Por lo tanto, la operación de producto escalar no es cerrada. No es cerrado, ¿no? Y como no es cerrado, pues no tiene ni chance para poder ser un espacio vectorial, ¿no? Porque ese es nuestro axioma 0. Y esta es la propiedad que no se satisface, porque aquí nos dice, si no muestra una propiedad que no se satisface, pues no se satisface la cerradura, ¿sí? Por esto. ¿Más dudas con este ejercicio?
Entonces ahí solo teníamos que ver si todas las entradas eran reales, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ok, gracias. Ujú. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Ah, perdón, pero ¿por qué tienen que ser reales? ¿Por lo que dice el El enunciado? ejercicio. Porque nos dice que B son las eneadas donde cada entrada Ah, sí. es real. ¿Sí? Sí, cierto, ya. Bueno, Gracias. ujú. Entonces, ¿ya no hay otra duda? Voy a dejar de grabar, ¿va?